De entrevista para nuestro tiempo. Es un gusto contar con la presencia del doctor Xurxo Torres Santomé. Él es investigador de la Universidad de La Coruña, España. Bienvenido, un gusto que nos acompañe. ¿Cómo está? Encantado, muy bien, aquí disfrutando de estos eventos y de esta ciudad. Claro, doctor, su visita en la Universidad Autónoma de Nayarit debido a una conferencia magistral que usted brindó sobre las reformas educativas y el currículum. Háblenos un poco de qué manera se desarrolló esta conferencia y cuál es su importancia. Bueno, la importancia y la forma de desarrollarla la tiene que decir el público que asistió, ¿no? Pero vamos, en principio yo lo que planteé un poco es las líneas generales, un poco las filosofías que están implícitas en las reformas educativas que se están dictando, en el caso que yo conozco más, que es mi país, pero bueno, también yo creo que las políticas, en la medida que vivimos en un mundo un tanto globalizado, tienen sus puntos de coincidencia en muchos sitios, ¿no? Entonces, lo que analicé es un poco qué tipos de reformas se están implementando en este momento en mi país y en qué dirección van, qué filosofías tienen, ese tipo de cuestiones, y que, de alguna forma, en qué grado estamos más o menos de acuerdo con ella muchas personas, etc. ¿Por qué es necesario implementar o considerar estas temáticas? Claro, a mí eso es importante primero porque hay una filosofía global a nivel mundial que dirigen todos los organismos mundialistas y economicistas que hay, desde la OCDE, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, organizaciones de mucho tipo en ese sentido, que intentan pues educar otro tipo de ciudadanos y ciudadanas al servicio de unos proyectos claramente economicistas, descuidando otro tipo de facetas, ¿no? Entonces, claro, sobre eso lo hacen utilizando una serie de estrategias de, primero, convencer a la población de que es necesaria una reforma educativa, y esa reforma, esa manera de convencerlo nunca es hecha, por lo menos en mi país, sobre la base de informes rigurosos que estén analizando qué es lo que está pasando y, lo que es más importante, en qué partes del sistema y en qué zonas incluso geográficas o incluso a qué colectivos sociales son aquellos que están en este momento teniendo las mayores dificultades dentro del sistema educativo. Lo que se hacen es coger datos como muy macro, datos globales, cifras así muy estadísticas, donde cuando te dicen, por ejemplo, en mi país, a lo mejor te dicen es que en la escolaridad obligatoria hay un 30% de fracaso y abandono escolar. Confunden el fracaso con el abandono escolar, ¿no? El abandono escolar es cuando te echan del sistema, pues porque a lo mejor no tienes los requisitos para seguir en el sistema, porque suspendiste un número de asignaturas, etc., ¿no? Es distinto de fracaso, eso se puede, esa persona tiene ese problema de fracaso, pero puede resolverlo a lo mejor en un curso siguiente, si te dejan, ¿no? Pero, y además son cifras que se utilizan, que es lo más perverso, yo digo como si fuera un juego de lotería. Te dicen un 30%, es como si dicen al 30% de la población mexicana que juega a la lotería le toca algún tipo de cantidad. Más o menos todos podemos tener alguna posibilidad de que nos toque. Claro, en los fracasos nunca los porcentajes están igualmente distribuidos. Entonces, lo que yo preciso saber, o lo que la ciudadanía precisa saber, es ese 30% ponerle cara. ¿Qué colectivos son? ¿A qué familias pertenecen? ¿Dónde están ubicados? ¿Qué tipos de centros son? Y incidir sobre ellos, sobre políticas que afecten a esos colectivos. No pensar que todo funciona mal y por lo tanto es necesario poner patas arriba todo el sistema educativo cuando tienes colectivos muy grandes de esa población y estudiantes que están teniendo éxito escolar y que no tienen ningún problema y por lo tanto que no necesitarían esa reforma. Entonces se utilizan esos datos y además se utilizan, no se dan ese tipo de datos, sino que se recurre a algún tipo de evaluación externa que hay que va midiendo alguna cosa determinada. Por ejemplo, en este momento yo creo que la gran tiranía que están teniendo los sistemas educativos a nivel mundial es lo que se llama el informe PISA, ¿no? PISA es un informe donde cada 3 años alarma a todos los gobiernos y prácticamente todos los países salen con problemas. Algunos tienen que no, pero incluso cuando tienen mucho éxito esos países tampoco te dicen por qué tienen éxito, cómo hicieron para tener éxito en ese tipo de situaciones, ¿no?
con lo cual le dejan manos libres a los gobiernos para intentar entender ellos que tienen la solución para eso. Muy bien. Doctor, ¿algo más que le gustaría agregar? En su visita, Pues, ¿qué otras actividades realizó? Nos estaban diciendo que visitó. Sí, ayer tuve una conferencia también con profesores, directivos de los directores de los centros escolares del Estado, 400 y pico profesionales, y bueno, también estuvimos analizando una temática que es importante, que es todo en este país, como, bueno, en todos, como es la política de los materiales curriculares, en este caso aquí de los libros de texto. Entonces, bueno, yo lo que traje es la experiencia, no puedo opinar sobre los libros de texto que hay en el estado de Nayarit, ni en México en general, pero sí un poco a nivel global cómo son ese tipo de materiales. Y lo que me pareció más oportuno y les pareció a las personas que lo organizaban era que yo de alguna forma les ofreciese un poco los modelos que estoy utilizando con mi grupo de investigación sobre análisis de materiales curriculares, en este caso de libros de texto, porque a mí me parece que es fundamental que el propio profesorado sepa analizar, valorar, juzgar el valor de un instrumento con el que está educando a los niñas y niños en este país. Así es. Doctor, le agradezco mucho por esta entrevista, muy amable por el tiempo que nos ha dedicado, y yo con eso los invito a un breve corte informativo universitario. Esta ha sido la sección de entrevista con el doctor Chucho Torres Santomé, investigador de la Universidad de La Coruña, España. Gracias.